En The Voice podemos ver a un personaje que casi todo el mundo odia, y muchos de los que no lo odian lo admiran en silencio, con un poco de culpa, como si no estuviera permitido. Y yo soy de esos pocos que lo admiramos abiertamente sin pelos en la lengua. Y este personaje es Soldier Boy, y en este video no vamos a defenderlo, pero tampoco vamos a atacarlo. Lo que yo sí voy a hacer es algo que la serie nunca se tomó el tiempo de hacer bien, y esto es entenderlo. Porque hay algo en Soldier Boy que incomoda de una manera muy específica. Y no es solo que sea violento, o que diga cosas que nadie más se atreve a decir en voz alta. Y es que cuando lo ves en pantalla hay momentos pequeños, fugaces, en los que piensas: este hombre tiene razón, y eso te descoloca completamente. Porque se supone que no deberías de pensar eso. Ahora, ¿qué es lo que hace que un personaje tan brutal sea también tan magnético? Eso es lo que venimos a descubrir hoy. Y primero hay que entender quién era antes de ser Soldier Boy. Su nombre real es Ben, un chico de clase trabajadora de los años 30, que creció en un mundo donde los hombres no hablaban de lo que sentían, donde el afecto se ganaba con resultados, y donde la debilidad era lo peor que podías mostrarle a alguien. Y ese mundo lo formó, le enseñó que la dureza es protección, que callarse el dolor es dignidad, que la fuerza no es solo física, es actitud, es postura, es no doblar la rodilla frente a nadie. Y todas estas cosas son lo que lo hacen un personaje altamente masculino. Y que muchas de estas cosas no necesariamente son malas, pero en este caso sí lo son porque son llevadas a un extremo. Y bueno, después llegó Vogue, y Vogue no encontró a un héroe. Encontró a un hombre joven, ambicioso, con todo que demostrar, y le dijo: te vamos a convertir en el más grande. Y él, por supuesto, que accedió, porque ¿qué chico de esa época con ese origen hubiera dicho que no? Pero lo que Vogue le dio con una mano, se lo quitó con la otra. Le dio poder, fama, un símbolo en el pecho, y a cambio le quitó el nombre, le quitó toda la historia y le quitó la identidad. Lo convirtieron en un producto antes de que supiera lo que eso significaba. Y aquí es en donde la mayoría de los análisis se detienen. Dicen: mira, fue manipulado, pobrecito, y lo despachan. Pero yo creo que eso es exactamente lo que hay que no hacer, porque Soldier Boy no es interesante por lo que le hicieron, es interesante por cómo respondió ante eso. Y su respuesta fue: no voy a romperme, nunca frente a nadie. Y eso es lo que proyecta en cada escena. Una masculinidad que no pide permiso, que no se disculpa por existir, y no tendría por qué, que dice lo que piensa aunque lastime, que ocupa el espacio que quiere ocupar, que no baja la cabeza frente a ninguna autoridad, ni siquiera frente a Vogue, ni frente a Homelander, ni frente a nadie que no se lo haya ganado. Y en un mundo de superhéroes que performan para las cámaras, que cuidan su imagen, que miden cada palabra para no ofender a nadie, Soldier Boy es la única persona en la sala que no está actuando. Que sí tiene huevos, vaya. Y eso es lo que más incomoda de él. No es su violencia gráfica, sino que es su honestidad. Porque cuando Soldier Boy dice algo brutal, lo dice porque lo piensa realmente. No hay cálculo detrás, no hay relaciones públicas, no hay un equipo de comunicación revisando sus palabras antes de que salgan. Lo que ves es lo que hay. No soy un rojo comunista sin huevos. Así de simple y sencillo. Y es que hay algo profundamente refrescante en eso. Aunque la forma esté completamente equivocada, vivimos en una época en la que todo el mundo tiene una versión pública de sí mismo que es ligeramente distinta a lo que realmente se piensa. Y Soldier Boy no tiene eso. No sabe tenerlo, nunca lo aprendió y probablemente nunca quiso aprenderlo. Ahora, lo que le hicieron en Nicaragua, porque hay que hablar de eso, los rusos lo capturaron, lo sometieron a experimentos, décadas de manipulación, de dolor, de un cuerpo usado como laboratorio, y después lo congelaron en el tiempo,
40 años solo, sin tiempo, sin conciencia y sin nada. 40 pinches años. Hay estudios sobre lo que le hace el aislamiento prolongado a la mente humana. La privación sensorial, incluso en periodos muy cortos, produce alucinaciones, disociación, colapso de la identidad. El cerebro literalmente se fragmenta cuando no tiene con qué anclarse. Y Soldier Boy salió de eso de pie. Enojado, desorientado, con un mundo que ya no reconocía para nada, pero salió de pie. Y eso no es poca cosa. El problema es que nadie, ni en la serie, ni en el fandom, se detiene a pensar lo que significa volver después de 40 años. Y encontrar que todo lo que eras, todo lo que construiste, fue reemplazado. Que el símbolo que llevabas en el pecho ahora lo lleva otro hombre, y que los que decían ser de tu equipo fueron los que te entregaron, y luego más adelante lo vuelven a encerrar por 10 años. Ahora reflexionemos y analicemos y hagamos la pregunta: ¿cuántos de nosotros sobreviviríamos a eso con algo de dignidad? Soldier Boy salió buscando respuestas, buscando a los que lo traicionaron. Eso no es una locura, eso es en el fondo el instinto más humano que existe de querer que las cosas tengan consecuencias, como lo hablamos en el video anterior, en el caso de Millie Alcock. Y entonces llegamos a la parte que más me interesa. Soldier Boy y Homelander son en cierta manera el mismo experimento con dos resultados distintos. Los dos fueron creados por Vought. Los dos fueron despojados de una identidad real antes de que pudieran construirla. Los dos crecieron sin afecto genuino, sin nadie que los viera como personas en lugar de como activos. Pero la diferencia es que Homelander colapsa hacia adentro, necesita ser amado, necesita aprobación y es el hombre más poderoso del mundo y es completamente esclavo de lo que otros piensan de él. Por otro lado, Soldier Boy colapsa hacia afuera, no necesita que lo amen, no necesita aprobación, lo que necesita es respeto. Y si no te lo gana, lo toma. Dos formas de responder al mismo vacío. Y aquí es en donde la serie hace algo interesante sin querer. Nos hace sentir más cómodos con Homelander, que es objetivamente más peligroso, simplemente porque sus traumas son más visibles, llora, tiene miedos reconocibles y eso lo hace más legible para nosotros. Soldier Boy no llora, no explica, no pide comprensión y por eso lo descartamos. O bueno, al menos la mayoría. Pero hay una sola escena en toda la serie donde la armadura cede un poco. No voy a decirte cuál es porque quiero que la encuentres tú si no la recuerdas. Pero en esa escena ves por un segundo al Ben que había debajo de todo. Al hombre antes del símbolo. Y es incómodo de verlo porque no encaja con nada de lo que la serie te preparó para sentir sobre este personaje. Y la serie pasa por esa escena rápido, demasiado rápido, como si tuviera miedo de quedarse ahí. Y yo creo que eso es el problema central con cómo trataron a Soldier Boy. No es un personaje que necesitaba redención, no es ese tipo de historia, pero sí era un personaje que merecía ser visto en su totalidad, con todo lo que proyecta de admirable, esa terquedad indoblegable, esa honestidad sin filtro, esa presencia que llena cualquier habitación y también con todo lo que carga debajo de sí mismo. La serie prefirió quedarse con la superficie y con el villano convenientemente, pero nosotros como audiencia hicimos lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice Soldier Boy en realidad? Nos dice que hay una forma de estar en el mundo que ya no sabe cómo existir, una masculinidad formada en otro tiempo, con otros códigos que choca con el presente porque nunca tuvo la oportunidad de evolucionar, porque nadie se la dio, porque el sistema que la creó tampoco quería que evolucionara, quería que obedeciera. Y Soldier Boy en el fondo nunca obedeció del todo, ni a Vought, ni a los rusos, ni a nadie. Eso en su manera brutal e imperfecta. Es lo más libre que hay en este personaje.
Y no te pido que lo admires sin condiciones, te pido que lo veas completo, lo analices y después saques tu conclusión, porque los personajes que nos incomodan, los que no entran en las categorías fáciles, los que tienen razón en las formas equivocadas, esos son los que más tienen que enseñarnos. Y Soldier Boy, lo quieras o no, tiene mucho que decir.